right. Entonces, ¿quién nos falta? Bueno, El hermano ya Casitas. Gilberto me dijo que no iba a poder venir esta noche. Entonces, la hermana Graciela sentía un poco mal. Frumentini 6. A mí me dijo que sí venía, que aunque sea así con la pantalonera y todo, pero que venía, pero a ver. Ahora es 7. ¿Mm? Porque tiene uno en los marinos, los Navy. Oh, ok, 7, ¿no? All right, bueno, vamos. Entonces, ya, Mateo 24, ¿dónde estamos? Mateo 24. Ya hemos visto. Ok. Aquí ya hemos visto de Pablo. Ok. Epístolas de Pablo. Ok. Entonces, él nos da más información de cualquier otro acerca de qué evento en particular. Rapture. El rapto, ¿verdad? Sí. También él habla bastante acerca de el tribunal de Cristo. Okay. Pablo. Entonces, esos dos eventos, si no es para las epístolas de Pablo, no vamos a tener tanta información acerca de estos dos temas. Okay. Solamente para repasar, ¿cuál es la próxima cosa profética en el calendario de Dios? ¿La venida? El rapto. Bueno, la venida, sí, pero ¿qué parte de la venida? Rapto. El rapto. La próxima cosa, no hay nada que tiene que venir antes. Es la próxima cosa. ¿Qué señales hay para el rapto? Ningunas. Ningunas. ¿Okay? Como ladrón en la Es, sí, es eminente, que puede pasar en cualquier momento. No hay nada que necesita pasar primero. In the blink of eye. Abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco? Tribunal de Cristo para cristianos. Ok, eso es para los creyentes, ok, donde vamos a recibir la recompensa para nuestro servicio. Las Fiel. coronas. Coronas, ¿verdad? Fiel servicio. Okay. Y eso no es para ser juzgado para pecado, porque nuestro pecado ya fue juzgado en la cruz. ¿Ah? Y entonces Dios no va a juzgar el pecado 2 veces. Ya somos justificados. All right, entonces también hemos visto las epístolas, por ejemplo, de Pedro, Santiago. Ups, eso se va. Okay. Juan. Ok, ya hemos visto las otras cosas de que hablan estas. No hablan, hay algunos, ¿verdad? Porque ya miramos los versículos y hablan de varios temas, pero no tanto como aquí. Pero en Cristo, ¿sabe algo? Lo interesante es, recuerde, el ministerio de Cristo fue antes de estas epístolas, obviamente, ¿verdad? Y Cristo nos habla de la profecía de una manera mucho más general. No nos da tantos detalles y muchas veces no nos da orden cronológico. Como aquí en este pasaje, los discípulos, ellos hicieron 2 preguntas y vamos a empezar en el principio del capítulo otra vez para tener el contexto y después seguir adelante de donde estamos. Vamos a empezar capítulo 24, versículo 1, la hermana Bren, ahora vamos al hermano Félix porque está aquí en la primera fila, después vamos por allá y por allá, ¿ok? Mateo 24, empezando con el versículo 1.
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Ok? 2. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left here upon another, ¿Ok? that shall not be thrown down." Ok, vamos a orar. Padre, gracias por el buen día que nos ha dado, gracias por el servicio esta mañana, el buen tiempo de comunión y la comida. Gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez esta noche para estudiar más acerca de la segunda venida, que es una doctrina muy importante para nosotros, particularmente para animarnos de servirte de todo corazón. Entonces, bendice el estudio, danos sabiduría y bendice los esfuerzos de los hermanos y los que tal vez están escuchando ahí en el Zoom. Bendice en cualquier lado donde están predicando la palabra en este momento, en el nombre de Cristo. Amén. Amen. All right, 3. Dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. All these are the beginning of sorrows. All right. Entonces, vamos a ver. Los discípulos hacen varias preguntas. Yo creo en la mente de ellos estaban pensando que fue más o menos la misma pregunta, pero Cristo contesta y él contesta las diferentes preguntas. Por ejemplo, ellos dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Ok? ¿Qué cosas? Él dijo que todo el templo no iba a quedar una piedra sobre otro. ¿Ok? Eso es pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Right? Entonces, en verdad, la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Nosotros sabemos que el templo fue destruido ¿en qué año? 70. 70, el año 70. All right? Más o menos 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo, más o menos por ahí, ¿verdad? Entonces, pero la otra cosa, su venida, el fin del siglo, ya estamos casi 2000 años más tarde y todavía eso no ha pasado. ¿Okay? Entonces, Cristo contesta las diferentes cosas aquí. Y él dice, primeramente, como hemos hablado, hay que tener cuidado del engaño, como hablamos esta mañana. El enemigo es un experto engañador y una de sus cosas favoritos es para engañar a la gente por medio de la religión falsa. Muchos cristos van a venir diciendo yo soy Cristo. Además, ya miramos a través de los siglos ahora guerras, rumores de guerras y ¿cómo podemos contar el número de las guerras? Todo el mundo está hecho de guerras en toda la historia, desde el principio hasta el día de hoy. Guerras, 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 en todos lados, ¿verdad? Bueno, demasiado para hablar. Nación contra nación, hambres, pestes, terremotos, ¿verdad? Y todo eso será principio de dolores. Principio, como hablando de principio de dolores cuando una mujer está encinta, ¿verdad? Ya está llegando al punto de dar luz. Ok, 8 a 9, perdón. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ok, a través de los siglos hemos visto tiempos de persecución. Algunos que profesaron de ser creyentes quedaron fiel y algunos apostataron, como en el tiempo de los primeros siglos cuando había persecución grande por los romanos y decían tiene que poner el incienso en el altar y admitir que César es el Señor. Pero los cristianos, ellos decían que solamente Cristo es el Señor, ¿verdad? Y por eso ellos fueron llevados al Coliseo para jugar con los leones y otra cosa de tortura. Ya tenemos la historia de Nerón, que hizo cristianos antorchas en sus huertos, ¿verdad? Un hombre salvaje y muchas otras cosas. Y todo eso ya tenemos y muchos tropezarán, ¿okay? No van a quedar fiel porque, bueno, no tienen raíz adentro. All right. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, entonces estamos hablando aquí, no tanto en este contexto como algo cronológico, sino que algo de la persona dentro de la persecución. Si la persona queda fiel, ¿verdad? Si queda fiel, entonces ya será salvo, porque ya la salvación ya tiene, ¿verdad? Y es una muestra de la realidad de su salvación. All right, y 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. All right. Entonces, el fin. El fin. El fin. Ok. Cuando nosotros pensamos del fin, pensamos ¿qué? Del fin. The end. That's right. El final. Entonces, en este versículo dice que hay algo que va a pasar antes del fin. ¿Okay? ¿Qué va a pasar según? Eso es una de las cosas que va a pasar antes del fin. 14, ¿qué va a pasar antes del fin? Será predicado todo el evangelio. En todo el mundo. En todo el mundo. Ah, entonces, antes del fin, el evangelio es predicado en todo el mundo. All right. Pero vamos a repasar un momento nuestro bosquejo en cuanto a la segunda venida de Cristo. La próxima cosa, cronológicamente, en la segunda venida de Cristo es el evento que ya hemos hablado, el rapto, ¿verdad? Que puede pasar en cualquier momento. Y después del rapto, pronto después del rapto, ¿qué viene? La tribulación. ¿Y cuántos años dura la tribulación? 7 años. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar en el fin de la tribulación? To return of Christ. Ok, Cristo viene en gloria. Y empieza el milenio. Y después empieza el milenio. Todos los salvos de la tribulación van a entrar en el milenio. Y el milenio, eso es una pregunta difícil. ¿Cuántos años dura el milenio? 1000 años. Qué sorpresa, ¿verdad? Armageddon, too. ¿Ah? Armageddon. I mean, Bueno, cuando Cristo viene, ¿verdad? En el fin de la tribulación, eso es la batalla de Armagedón. Cuando Cristo va a destruir todos los enemigos, la sangre va a llegar hasta la boca de los caballos. Mucha sangre, ¿verdad? Muchos enemigos muertos.
las aves van a tener mejor banquete que han tenido en toda la historia, ¿verdad? Sí. Ok, y el evangelio es predicado en todo el mundo. Eso va a pasar con los 144 mil evangelistas. Yo creo que sí. Yo creo que va a cumplir finalmente. Porque no Sí. sabemos si está predicado en todo el mundo ahora. Ahora, sí, no sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. No sabemos. En realidad, porque quién sabe si el evangelio ha llegado a un lugar al otro. Pero si no ha llegado a todo el mundo ahora, ciertamente va a llegar durante el milenio con estos evangelistas sellados. No, y no en milenio, en la tribulación, perdón, tribulación. Aunque en el milenio También. seguramente el evangelio está predicado en todo el mundo, porque ya va, la palabra de Dios va a cubrir la tierra como el mar, ¿verdad? Ahora. Y entonces, antes que el fin, ahora, la pregunta es, ¿cuál es el fin? Esa es la pregunta y es un poco difícil para decir cuál es el fin. El fin de el diablo en cuanto a su batalla en esta tierra. Si es así, eso es en el fin del milenio. Del milenio. Porque en este caso es cuando el diablo está echado al lago. el lago de fuego y ya no hay más. Y tenemos el fin de este mundo como lo sabemos ahora. Eso es el fin del milenio, porque después viene nueva tierra y nuevo cielo. Sí, eso es el fin. El fin de la tribulación, en este caso ahora estamos hablando, pero de todos modos sabemos que el evangelio va a ser predicado. El fin del tiempo de los gentiles, eso va a pasar cuando Cristo viene para nosotros en el rapto, porque la tribulación tiene que ver mayormente con Israel. Se llama el tiempo de problemas de Jacob, o dificultad de Jacob, ¿verdad? Tiene que ver con los judíos. ¿Ah? Entonces, pero una cosa sabemos, que antes del fin el evangelio será predicado en todo el mundo. All right? Bien. Porque Entonces, nosotros, perdón, adelante. pastor, porque nosotros no vamos a tener fin. O sea, nosotros vamos a tener vida eterna con el Señor. Sí, no, estamos hablando de las épocas de esta tierra. Ah, ok. Las épocas de esta tierra. Ya podemos mirarlo y vamos a repasar eso rápidamente. Ayúdame, piensa de la historia del mundo. Ya empezamos con la creación y los primeros seres humanos, Adán y Eva. ¿Ok? Y esta época siguió hasta qué evento grande en el mundo. El diluvio. El diluvio. Entonces, tenemos la creación hasta el diluvio. Entonces, esto es una época. ¿Ah? Y después ya tenemos como si fuera un nuevo principio con Noé, su esposa, los hijos, Noé y sus esposas. Y ya empezamos otra vez. Entonces, desde Noé hasta, ¿qué piensan? La confusión de las Podemos decir, ya, lenguas. podemos decirlo de diferentes maneras. Hasta Abraham, si queremos hacerlo aquí. ¿Qué iba a decir, hermano? No, digo que también otro evento que pasó fue la confusión de las lenguas. Eso es un buen punto. Eso pasó aquí. Podría serlo así, ¿verdad? Hasta Babel. Porque eso sí fue un evento muy grande en la historia del mundo. Y después tenemos Babel hasta Abraham. Recuerden una cosa. Abraham fue criado como un seguidor de Jehová. No, él fue criado como un pagano. Vivía en Ur de los Caldeos. Eso fue un pueblo y una tierra pagana. Entonces el Señor le llamó de ahí. Entonces ya tenemos de Abraham, podemos decir, y eso podríamos discutir y decir eventos diferentes.
¿Y qué? Abraham, ¿hasta qué usted piensa? Moisés. Ok, hasta Moisés. Ujú. O si queremos hacerlo antes de la Israel Cautividad. en Egipto. En Egipto. Ok, Egipto. Algo así. Entonces, desde ahí tenemos Moisés. ¿Ah? Y ya Moisés. ¿Y qué queremos poner ahí? Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta la entrada en la tierra? Yeah. Joshua. Hasta, sí, ok. Hasta Hasta Josué. Josué. All right. Y después tenemos Josué y el tiempo de los jueces hasta este punto ya es bastante fijo. ¿Qué pasó para terminar el tiempo de los jueces? Pusieron David. un rey. Un rey, El rey, right? Saúl. Saul. el Saul. primer rey. Yeah. Entonces ahí tenemos la monarquía. Y eso duró ¿hasta cuándo? Hasta que se The dividieron judges. Bueno, todavía es monarquía, pero reinos divididos. ¿Hasta Oh, sí, cuándo? cierto. When Solomon's, that's divide, right? Ya, fue Hasta el dividido. final del Antiguo Testamento. ¿El qué? Hasta el fin del. No, un poco antes, yo creo. Podemos hacer otra división. ¿Qué pasó? O de The temple. cautividad de Babilonia. Exacto. La cautividad. Cautividad. Oh. Entonces, desde ahí adelante, no hay más reyes. Quiere decir, linaje de reyes hay, ¿verdad? Pero reyes no hay. Ya no hay rey. Cuando regresaron a Israel, estaban bajo el control, ¿verdad? De ¿quién fue en este momento? De Persia. Persia. Entonces, de ahí adelante siempre estaban bajo el control de alguien. Claro, Grecia, Roma. Roma. Ajá. Entonces, desde la cautividad, ¿y cuál es el próximo evento muy grande? La venida de Cristo, ¿no? Cristo, sí, Cristo. Su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección. Pero Y hubo entonces- 400 años, hermano, ¿verdad? Bueno, De silencio. eso ya eso está incluido Incluido ahí, ¿verdad? la cautividad Hasta hasta ahí. Cristo y años donde el Señor no dio ninguna profecía, ninguna parte de la Biblia, ya terminó con Malaquías y ya, como dice, 400 años de silencio. Piénsalo. Este país solamente tiene como país en sí 250 más o menos, si incluimos desde que llegaron la gente en 1620 o por ahí 1600, tal vez 400 años un poco. Entonces estamos hablando desde los principios de la gente aquí en América del Norte. Los españoles llegaron aún antes, ¿verdad? 400 años es mucho tiempo de silencio en cuanto a la palabra de Dios y la profecía. Ok, entonces de Cristo tenemos el principio de la iglesia, ¿verdad? La iglesia. ¿Hasta cuándo va la iglesia? Hasta que venga. Hasta que Hasta que regrese. venga, ¿verdad? Hasta el rapto. Hasta el rapto. Ok. Entonces el rapto. Okay. Hasta la segunda venida. la venida, la segunda venida en poder. ¿Ok? Si estamos más cerca, pastor. Sí, claro. Estamos más cerca todos los días. Bien, entonces, cuando pensamos de eso, ya este bosquejo, bueno, un bosquejo que tal vez algunos pueden discutir con los detalles, pero básicamente miramos las diferentes épocas. Entonces, eso es lo que estamos hablando. El fin es el fin de las épocas
en esta tierra. Porque la tierra que tenemos ahora, aunque la población humana fue básicamente destruida, menos Noé y su familia, todavía la tierra existía, la misma tierra. Pero llegamos al fin de, bueno, tenemos el milenio, ¿verdad? Y ya después del milenio es, por lo menos una interpretación, podemos decir, eso es el fin. Si estamos hablando, esta época aquí de la iglesia, bueno, actualmente desde este momento de la cautividad, desde la cautividad hasta el rapto, eso se llama los tiempos de los gentiles, cuando Israel no es un reino en su propia cuenta, tiempo de los gentiles. Y eso fue según el sueño de Daniel de esta estatua. ¿Okay? Empezando ahí con Nabucodonosor, que fue el que llevó a los judíos en cautividad, y hasta los romanos y los 10 deditos. Okay? What does that say down there? Rapture to the. Segunda venida en poder. Porque desde el rapto es parte de la segunda venida, ¿verdad? Pero esto ya es cuando Cristo actualmente regresa a la tierra para reinar. Bien, ok, entonces ya tenemos todo eso. Ahora, en el 15, vamos a empezar, y lo más interesante es 15, Cristo nos brinca hasta la mitad de la tribulación. ¿Okay? ¿En qué libro encontramos los más detalles de la tribulación? Apocalipsis. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, todo es la tribulación. Ahí encontramos los detalles. En otros lados aprendemos un poco como aquí. Vamos a ver algo. Y recuerde que Cristo aquí, cuando llega a este punto, está hablando particularmente a los judíos. Porque el rapto tiene que ver, la tribulación tiene que ver con los judíos. Vamos a leer el 15 adelante. ¿Dónde estamos? ¿Usted va? Sí, ajá. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en en Judea, huyan a los montes. Ay, espera un momento. ¿Dónde van a estar los cristianos durante, quiere decir, los creyentes que estaban en la tierra antes del rapto? ¿Dónde van a estar los creyentes de la iglesia? Vamos a decir la iglesia, los creyentes de la iglesia. ¿Dónde van a estar durante la tribulación? En el cielo. ¿En el cielo? Entonces, ¿a quién está hablando Cristo aquí? No está hablando a los cristianos de la iglesia, porque ya está hablando de un evento, como vamos a ver, que va a pasar por la mitad de la tribulación. Está hablando a los judíos. ¿Okay? Entonces, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Okay, vamos a mirar por un momento en Daniel. No vamos a estudiar todo en detalle, vamos a hacer eso otro día. Pero miren Daniel capítulo 9 por un momento, para ver lo que él dice. Chronological. No completamente. Por eso yo digo que cuando Cristo habla de la profecía es un poco más nebuloso. Por ejemplo, Pablo habla en más detalle, más directo. Daniel 9, pastor. Daniel 9, sí. Daniel 9. Y vamos a ver este versículo en particular, 27, creo, déjame ver. Vamos a ver. 9. Ajá. All right. Entonces, bueno, vamos a leer todo para tener un poco de contexto. Empezando con el versículo 24. Este pasaje es para nosotros la clave de todo nuestro entendimiento de la profecía. ¿Ok?
Daniel 9:24. Si no tenemos este pasaje, Las 70 semanas. vamos a las 70 semanas. Si no tenemos este pasaje, vamos a estar como en las tinieblas tratando de averiguar todo. Pero este pasaje nos da como un mapa. No habría rapto ni milenio. Bueno, La que no tribulación. vamos a saber precisamente cuándo pasa y cómo va a pasar, pero aquí con esto nos da la cronología. Y aunque hay un tiempo de, ¿cuál es la palabra ahí? Quiere decir que las 70 semanas, pero no todos los 70 pasan uno después de otro. 69 sí, pero después brinca un buen tiempo hasta el número 70. Y el tiempo de brincar es el tiempo que usted y yo vivimos, el tiempo de la iglesia. All right, versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. All right, 70 semanas. La palabra semana literalmente quiere decir 7. 77. ¿Okay? Y nosotros entendemos que esos son, por lo que tenemos después, que son 77 años. 70 grupos de 7 años. Están, 490. yeah, 490. Determinados sobre quién Sobre su santa ciudad, y tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? Jerusalén. Jerusalén es la ciudad y el pueblo es Israel. Israel. Entonces, estas 70 semanas tienen que ver particularmente con Israel. Esta profecía fue dado a un profeta judío, Daniel. Daniel estaba muy entregado al bienestar de su país, aunque vivió la gran mayoría de su vida en Babilonia y ahí en cautividad. Nunca regresó a Jerusalén. Cuando el tiempo llegó, ya estaba un hombre viejo o muerto. Entonces ya 70 semanas, ¿ok? 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 62. 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Ok, la gramática aquí, bueno, vamos a leer 26 también, eso nos ayuda a entender la gramática. ¿Quién va? ¿Mano Brenda? ¿Quién usted va? Raúl. No. ¿Sí? Sí. Vamos por ahí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. All right. Entonces, estos versículos hablan de dos tiempos. Hablan de uno de 6 7 y después habla de 62 7. ¿Okay? Este primero tiene que ver con desde la salida del orden de restaurar a Jerusalén. Entonces, después de eso, vamos a añadir más 62 semanas. Entonces, desde el orden para restaurar, y esta noche no voy a entrar en los detalles de los años, y vamos a hacer eso eventualmente, pero para los judíos, un año tiene ¿cuántos días? ¿Sabe? 360. Yep, 360. Cada mes tiene 30 días. Por eso, el calendario
es diferente para los judíos, para nosotros. Por eso los días, por ejemplo, cada año para nosotros, el 4 de julio, es el 4 de julio, ¿verdad? Pero si usted mira a los judíos en el tiempo de la Pascua, por el día de Yom Kippur, en el calendario de ellos es el mismo día cada año, pero en el calendario de nosotros es diferente. Usted puede verlo. Eso es por qué. Porque para ellos el año es 360 y 30 días por cada mes. Bien, entonces, desde este tiempo, cuando salió el orden para para edificar a Jerusalén otra vez después de la cautividad, hasta el Mesías príncipe, 69 semanas. ¿Verdad? Entonces, 69 por 7, 3, 6, 483 años. ¿Verdad? Falta 7 años para 490. ¿Sí? Y eso nos lleva desde el orden para rehacer Jerusalén hasta la muerte. ¿Okay? Después de los 62 semanas, ya tenemos los 7 semanas. Y después de ahí, 62 más, quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Bueno, ya como Isaías 53, Él murió por nosotros, Él murió como nuestro sustituto. All right? Y poco después, el pueblo de un príncipe ha de venir destruir la ciudad y el santuario. Eso pasó, como ya hemos hablado, en el año 70. Cristo murió más o menos en el año 30. Los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70. Todo lo Daniel ha recibido en la profecía. ¿Ok? Ahora, y después, entre esto y el versículo 27, vamos a leer el 27. Espera, Ya. pregunta. Ajá. ¿Qué es el santuario? ¿Y qué quiere decir? ¿Y su fin será con inundación? ¿Inundación de agua o qué inundación? La ciudad de Jerusalén, el santuario es el templo. Ajá. What are you reading right now? 26, Al 26. final de 26. ¿Y su fin será Ya. con inundación? Ok, bueno, inundación no de agua, ¿verdad? Obviamente, Personas. sino de, podemos decir, de Soldados. juicio, ¿verdad? Como una inundación de juicio, una inundación de guerra, es como algo figurativo. Ok. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y sabemos que en realidad eso, básicamente, eso fue el fin de los judíos como nación. Aunque Ajá. desde la cautividad ellos siempre estaban bajo el control de otra gente, ellos tenían por un buen tiempo su nación todavía. Pero después de eso, duraron ahí algunos, pero ya más o menos el año 130 ahí, los judíos seguían con su rebelión, como el mismo Señor dijo, cuello duro, ¿verdad? Servicio duro. Dura servicio. Entonces los romanos ya lo tenían hasta aquí y decían no más. Y ellos exportaron los judíos a todos lados y actualmente lo hizo ilegal para un judío vivir en en Israel. Cambiaron el nombre a Palestina como un insulto, porque ya es semejante a los filisteos que eran los enemigos de los judíos desde los tiempos de David, ¿verdad? Entonces, ya los judíos básicamente desaparecieron de la tierra prometida. Wow. Pastor, también ahí donde dice la hermana Brenda el fin será con inundación, también podríamos hablar de maldad. Sí, de maldad, de de pecado. juicio, de todo problemas
Sí, ¿cómo nosotros podemos? Estamos experimentando ahora en nuestra sociedad una inundación de pecado, ¿verdad? Y nosotros sabemos lo que estamos hablando, inundación de falsa doctrina, Ajá. de deshonestidad en el gobierno y todo, ¿verdad? Una inundación. All right. Pero sabe, empezamos el versículo 27, brincamos un montón de tiempo. Okay. Versículo 27. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering, and on the wing of abomination shall be one who makes desolate, Mhm. even until the consumption, which Consummation. is consummation, which is determined, is poured out on the desolate. All right. Entonces aquí ya brincamos. Bueno, Daniel no sabía, eso es una cosa sobre la profecía. Muchas veces el profeta no entendió todos los detalles. Nosotros tenemos la ventaja de toda la Biblia y además muchos años en que podemos entender. Ya estamos brincando en el versículo 27 hasta un tiempo que aún para nosotros es el futuro. La otra semana es nada menos que la tribulación. Por eso nosotros sabemos que hay otras razones más detalladas que no vamos a ver en este momento, pero aquí en Daniel y otros lados, que habla de 7 años. Y ya habla de alguien que va a confirmar el pacto con muchos. Y sabemos que el anticristo va a hacer un pacto con Israel en el principio de la tribulación. Pero por la mitad de la tribulación va a quebrantar su pacto. Y según lo que entendemos, va a ser algo semejante a este rey pagano en Israel, Antíoco, que entró al templo y sacrificó un cerdo en el altar. Y eso fue también llamado una abominación de desolación. Y algunos piensan, Who is that Peninsula? Antiochus Epiphanes. Is that in the Yeah. Bible? Or is that history? No, that's history. That's between, well, I mean, he's mentioned in the Bible. Uh-huh. He's prophesied. But eso es durante el tiempo de los Macabeos. Josephus, you can read like in Josephus. Yeah, you can look it up. Okay. It's a lot. Antiochus Epiphanes. So, ya tenemos este anticristo que es mucho más poderoso que Antíoco y mucho peor aún. El Antíoco fue pues, muy malo, pero el anticristo es como si fuera el diablo encarnado en un sentido, ¿verdad? No es el diablo. Sí, pero va a tener Pero poder. va a ser animado completamente por el diablo y él es el trofeo grande del diablo para estar el jefe de una gran parte del mundo en esta época pero él por la mitad de esta semana, el 7 años de la tribulación, va a entrar, que como vamos a regresar a... O sea, va a querer ser adorado, ¿verdad, hermano? Va a Oh, querer, sí, sí, va a sí, querer sí. tomar posesión del templo. Exacto. Y ahí es donde los judíos le van a brincar. Van a decir, no, Exacto. ¿cómo que? Porque hasta este momento ya sido bien nice, como decimos en el castellano, ¿verdad? Bien nice con los judíos. Pero ya, como decimos en inglés, no sé si es lo mismo, en español, ya sacan los guantes en este momento. Van a sacar las uñas, decimos nosotros. ¿Qué? Van a sacar las uñas. Saca las Va a uñas. sacar Oh, las saca uñas. las uñas. Como un gato, pues. Como un gato. Sácalo. Okay. Yeah, in English, they taking off the gloves, like boxing gloves, you know, para tener los puños, ¿verdad? Sin guantes. Pero entonces, eso es lo que el anticristo hace. Ya el juego se acabó, el engaño se acabó. Él va a forzar a los judíos de adorar a él, como el resto del mundo está adorando a él. Y sabemos que él tiene su propio profeta, el falso profeta. Y
por la mitad, eso es lo que va a pasar. Cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Está dando instrucciones a los judíos. Hasta el momento, y sabemos de otros lados, por causa de esta protección del anticristo, los judíos están ahí viviendo en paz, no están preocupados de defenderse, que es completamente diferente que ahora. La filosofía de los judíos en Israel ahora es que si nosotros no protegemos a nosotros mismos cada día, los árabes nos van a destruir. Y ellos viven con eso todos los días. Nosotros aquí tenemos nuestro país, ya tenemos un mar por aquí, un mar por allá, y no tenemos ningún país aquí cerca que quiere destruirnos. Hay países que quieren destruirnos, ¿verdad? Pero están un poco lejos. Pero Israel vive en medio de países todo alrededor que le gustaría ver la destrucción de Israel hoy. Está en la boca del león. Están dentro, Exacto, en la boca de los leones. están dentro también. Y dentro también, hasta que eso. Los judíos, en realidad, Israel es un país muy tolerante. Ellos toleran gente que quieren destruir el país, hasta dentro del país. La gente critica en Israel diciendo que ellos son muy fuertes y todo eso, precisamente al contrario, porque ellos permiten a esta gente vivir ahí adentro y hasta vivir cerca. Han dado tierras a los palestinos y todo eso, y casi todos los días están mandando cohetes ahí, Sí, matando sí. gente, gente que explotan bombas y todo eso. Hermano, pero será porque tienen la confianza en Dios de que Dios dijo que Él iba a proteger la No. nación. No, Nah. Bueno, es fuera. solamente por Ellos la no creen en misericordia Dios de ahora. Dios, ellos no confían. Ellos son básicamente ateos o Porque al final de agnósticos. cuentas, esa es la tierra de Jesucristo, de Dios, que es Yeah. su pueblo, y por eso lo protege Dios. Eso ha sido por la Por eso gracia nadie- de Dios, nadie pero no ha porque podido ellos acabar crean. con ellos. No, ellos no creen, pero por la gracia. Pero ellos piensan que ellos no confían en los Estados Unidos. Están felices que los Estados Unidos ha sido un aliado, pero ellos confían en ellos mismos Ujú, ujú. y van a hacer lo que es necesario. Si Irán consigue una bomba nuclear, usted puede estar seguro que Israel va a hacer algo. No importa lo que piense el resto del mundo, porque ellos saben que nadie más va a protegerles sino ellos mismos. Ujú. Pero durante la tribulación, el anticristo, este gran gobernador de casi todo el mundo, le da este pacto y ellos viven en paz. La Biblia lo explica como pueblos sin muros, ¿verdad? En el mundo antiguo, un pueblo sin muros no tenía ninguna defensa. ¿verdad? Pastor, pero ahí nada más serían los primeros 3 años y medio, ¿no? Exacto. 3 Pero años. la- 1260 días. porque ya después ya viene Satanás a gobernar los últimos 3 años y medio. Bueno, el anticristo. Sí. Ya él está gobernando en el mundo, pero ya ha tratado de una manera especial con Israel, pero eso va a terminar aquí. Entonces, todo lo que leemos de aquí adelante, ya tenemos el contexto del tiempo. Pastor, por eso Daniel les está mandando las instrucciones, pero a Judá, porque ellos son los que no creen. Ellos siguen esperando su Mesías, siguen en la ley de Moisés. Entonces, por eso Cristo, aquí Cristo, ¿verdad? Usted está diciendo eso. Sí, Daniel. sí, o sea, Cristo. de lo que dice Daniel, Exacto. les está diciendo a los de Judá, ¿no? Ajá, que crean que eso es. Entonces, vamos a ver lo que él dice, con el entendimiento que ya sabemos precisamente dónde estamos. Estamos ahí, la abominación desoladora, el anticristo, y ya todo ha cambiado para los judíos. Ellos ya entienden que el anticristo en verdad no es su amigo, solamente hizo todo eso para engañarles. Ok, 16. Where are we at now? Mateo 24, 16. Oh, Mateo. Yo, Si quiere, adelante. no. Soy yo.
Okay. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos No, profetas. No. 24, 16. 16. Mateo 24, 16. Ah, perdón. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 17. De manera que todas las generaciones El que está. El que esté. Mateo 24, 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ok, vamos para ahí. Entonces ya Cristo nos da un nombre para esta época. La última parte de la tribulación se llama la gran tribulación. Porque la realidad es que la primera parte de la tribulación no ha sido tan malo para Israel. Para el resto del mundo sí. Pero Israel ha tenido paz mayormente, pero la segunda parte, Cristo dice gran tribulación. Eso empieza cuando el anticristo quita el disfraz, ¿verdad? Y entra en el templo. Se desmascara. Eso es, yes, hermana. Pastor, aquí con relación al 20, que vuestra huida no sea en invierno, obviamente en invierno, pues porque es muy frío. Exacto. Ajá. Pero ni en el día de reposo para ellos. Para ¿Por qué? ellos. Porque no van a Sábado. poder huir, no van a poder hacer nada. Exacto, porque ellos obedecen la ley Okay. de solamente pueden salir por una distancia de tanto. Recuerde, eso fue parte del sábado para ellos. El viaje de sábado fue una distancia ya puesto en la ley. Entonces, todo eso es para los judíos. Y Cristo dice, ok, en el momento que usted mire eso, judíos, durante la tribulación, vete de aquí, sale de Judea, huyan a los montes. ¿Okay? ¿Y qué urgente es? El que está en la azotea. En el tiempo de Cristo, tenían gente, fueron por arriba, ahí en el techo, azotea, y muchas veces tenía escalera fuera de la casa que podría llegar ahí arriba. Y él está diciendo, si está ahí, no desciende para entrar a la casa otra vez. No. Bájate y vete de aquí, ¿verdad? Es algo urgente. Si usted mira eso, entonces hay que actuar rápidamente. ¿Okay? Si está en el campo, no vuelva atrás a su casa, a la ciudad. Vete. Y entonces ya él dice, bueno, esperamos que uno no está encinta o no está criando, ¿verdad? Ya que no sea en el invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuán grande? ¿Cuál no lo... de ellos por el anticristo? Ya, por el anticristo. Cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni lo habrá. Ni le habrá más tarde tampoco. All right? Pastor, entonces el metiche del anticristo llega al pueblo de Israel como para igualar a Jesús, porque No entiendo. No para ser adorado. Por eso, pero ya ves que siempre está con los judíos, siempre va a Israel y todo eso. ¿Por qué no a otro lugar? ¿Por qué nada más a los judíos? Tiene que entrar al templo. Ok, entonces, lo más probable, como han mencionado a alguien, que los judíos están esperando su Mesías y tal vez están esperando, pensando que tal vez el anticristo será, porque le va a ayudar, va a ponerles en paz y todo. Pero cuando él entra en el templo y hace esta abominación,
ellos van a reconocer que Él no es el Cristo. Entonces, en este momento, todo cambia y Jesús está diciendo, en este momento, ustedes tienen que huir, no puede esperar, tienen que huir. Es como las personas de vez en cuando tal vez ha visto video. Ellos están en una isla, algo en la orilla del mar y ahí en la distancia mira algo raro, ¿verdad? Una ola, ¿cómo se llama esta clase de ola? Tidal waves, what you say in English. Una ola grandísimo que está causada por ¿Tsunami? El tsunami. El tsunami. tsunami, dicen los, pero no hay una palabra en español. Para una ola grande. Una ola grande, no No, eso es todo. Sí. Y usa esta palabra de los Tsunami. ancianos, Sí, tsunami. sí. Bueno, entonces, yo he visto que gente lo mira en algo raro, bien, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando en el momento que lo mira debe estar corriendo. Sí, Ujú, sí. ujú, ujú. Eso es lo que Cristo está diciendo. En el momento que eso pasa, usted debe estar corriendo, ¿ok? No esperando por nada, porque ya va a empezar un tiempo de gran tribulación tan fuerte. Vamos a leer el 22. Marimoto. Marimoto. Esa es la palabra. Sí. Marimoto. Lo que atacó a Japón hace poco. Eso Muchos fue, años. que Parece causó una problemas palabra japonesa. con las plantas nucleares y todo eso. Ok, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ok, entonces, ¿cuán fuerte es la tribulación? Que todos serían liquidados si los días no fuesen acortados, que nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, bueno, puede ser que estamos hablando, bueno, de los judíos y los judíos en particular que van a ser salvos. Pero de todos modos sabemos que los días van a ser acortados, si no, todos van a ser liquidados. ¿Okay? Podemos decir, piensa, si en la guerra, Segunda Guerra, si los alemanes hubieran ganado, Bueno, ¿qué pasaría con los judíos? los Exterminados. habían Liquidados. Pero el junto tiempo con fue ellos nosotros. acortado porque ellos perdieron. Ellos perdieron. Y podemos decir, si Anticristo podría seguir y seguir, entonces ya los judíos estarían liquidados, pero ya el tiempo está cortado. Está determinado el tiempo. Dios ya ha determinado el tiempo. 1260 días por la primera parte de la tribulación y 1260 por la gran tribulación. Y ya los días son limitados. Esa es la idea, los días son limitados. Que ya los acortó. Ya. No, bueno, claro, Dios ya lo he dicho cuán largo es. No es que Dios ha cambiado, pero la idea es acortado, la idea es que son limitados. El anticristo no va a tener tiempo sin límite para hacer su mal trabajo. Ya el tiempo está limitado. All right? All right. Y recuerde, estamos aquí. Creo que vamos a parar ahí porque ya empezamos con otra sección, pero estamos hablando del mismo tiempo, el tiempo de la gran tribulación. La última parte de la tribulación de 7 años, los últimos 3 años y medio. All right? Muy bien, excelente. Entonces ya hemos visto como la primera parte de este capítulo está hablando todavía de la época de la iglesia. Pero ya llegamos a este punto, estamos inmediatamente por la mitad. Y voy a admitirle que algunos estudiantes bíblicos piensan que la primera parte del capítulo habla de la primera parte de la tribulación, pero yo no lo veo, ¿verdad? No veo nada distinto en los versículos que hemos visto hasta el versículo 15, que me dice que eso es la primera parte de la tribulación. Me parece que estamos hablando de la iglesia hasta ahí. Y después de momento brincamos, porque después de todo, la primera parte de la tribulación no es nada
malo para los judíos. Actualmente va a ser mejor que ahora para ellos, porque ahora ellos están en peligro de ser liquidados todos los días por sus enemigos. Pero llegamos a este punto y el poderoso anticristo dice, aquí está el pacto, nosotros somos aliados, nadie le puede tocar y nadie va a tocarles. Van a tener una existencia muy diferente que ahora, donde están en peligro de su existencia todos los días, hablando humanamente. ¿Verdad? Ok. Muy bien. All right, entonces, hermanos, ya estamos. El miércoles seguimos en el libro de Romanos, estamos en el primer capítulo. Si quiere estar leyendo el libro de Romanos, aquí para eso, si usted quiere leer el resto de 24 y después vamos a 25. Y eso es la parte más grande de lo que Cristo dice en cuanto a la profecía. Hay algunas otras pequeñas partes, pero eso es la parte más grande. Es mucho más nebuloso que Pablo, por ejemplo, que habla un poco más directo. Okay. All right. Padre, gracias por el buen día que nos ha dado. Gracias que en tu gracia, en tu plan soberano, nos ha dado partes de la palabra de Dios que nos explican acerca del futuro. Eso es para animarnos, Señor, de servirte ahora. Ayúdanos de hacerlo de todo corazón, porque estamos en una guerra, somos soldados tuyos y nos ha dado las armas para tener la victoria hoy y cada día. Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.